Chicos, para esta clase vamos a hablar sobre los sujetos del derecho internacional. Y es que cuando hablamos de la subjetividad internacional, em, conviene que no se les confunda las situaciones de sujetos de las relaciones internacionales y el sujeto del derecho internacional. Esta distinción es porque debe de haber, existen dos planos, que son el sociológico y el jurídico. Y la distinta naturaleza de los sujetos del derecho internacional y los diversos grados de su capacidad internacional permiten hacer diferenciaciones entre ellos. Así, y en lo que se refiere a los estados, el elemento de la igualdad ciudadana lo distingue de todos los demás sujetos de este orden jurídico. El elemento de la organización lo distingue de ciertos sujetos no organizados, como podemos hablar de la nación o el individuo, y el elemento territorial los distingue de las organizaciones internacionales. Por ende, el Estado, como este Estado soberano, es el sujeto principal del derecho internacional. En cuanto a sujetos soberanos dotados de una organización política y de una base territorial, los Estados son los sujetos, como les digo, plenos y necesarios del derecho internacional, pero junto a los Estados coexisten otros sujetos que cabe calificar de secundarios o derivados, que también son poseedores de algunos rasgos que integran la capacidad internacional. Eh, en conclusión, o bueno, para que entremos a tema, mejor dicho, el derecho internacional se caracteriza por la pluralidad y heterogeneidad de esos sujetos. Junto a los estados, que son sujetos soberanos de base territorial, están las organizaciones territoriales integradas por estados, sujetos funcionales que parecen haber adquirido carta de naturaleza en el plano de la subjetividad internacional. Otras entidades como lo son, y lo vamos a ver, la Santa Sede, la Ciudad del Vaticano, los pueblos, los beligerantes, los movimientos de liberación nacional, y aunque todavía de una manera muy controversial los individuos. ¿Ok? Ahora, vamos a ver los sujetos de derecho internacional público, los sujetos innominados del derecho internacional. Vamos a entender por sujetos del derecho internacional a aquellos entes, presten atención, con capacidad jurídica internacional para contraer obligaciones y exigir derechos y poderlos reclamar por medio del jus standi ante los tribunales internacionales. Hasta hace poco, solamente los estados eran los sujetos del derecho internacional, pero debido a la interdependencia de los estados, al surgimiento de las organizaciones internacionales y la influencia del derecho internacional en los individuos, este concepto se ha ampliado. Y es así como el Estado, les digo, continúa siendo el sujeto típico por excelencia del derecho internacional, pero existen otros atípicos o con capacidad de obrar limitada como lo son la Santa Sede, la Santa Sede y la Ciudad del Vaticano, la Orden de Malta, los beligerantes, el individuo y los organismos internacionales. La Santa Sede, cuando hablamos de la Santa Sede, hablando territorialmente, vamos a hablar de la Ciudad del Vaticano. Ya sabemos que desde la época romana el Papa tuvo vicarios apostólicos que lo representaba en diferentes provincias. Con Gregorio XIII, las representaciones diplomáticas pontificias se convirtieron en una institución regular y permanente. En 1870, cuando se reunificó Italia, el papado pierde la mayoría de sus territorios, pero continúa enviando representantes diplomáticos que los vamos a conocer como nuncios e internuncios. Y también el Vaticano recibe representantes de los demás países e igualmente firma tratados internacionales que se llaman concordatos, ¿ok? Pero en 1929 se firma el Pacto de Letrán y se ratifica ese mismo año. Son 27 artículos y que dice que la Santa Sede tiene independencia absoluta y visible y hace necesario que se le garantice una soberanía indiscutible incluso en el ámbito internacional. Entonces, la Ciudad del Vaticano, reconociendo a la Santa Sede la propiedad, la plena propiedad del poder exclusivo, absoluto y jurisdicción ciudadana. Entonces, con esto, el Estado Vaticano fue creado para servir de territorio a la Santa Sede y así asegurar una manera evidente su independencia con respecto a cualquier poder temporal. La Ciudad del Vaticano tiene tan solo 44 hectáreas. Su nacionalidad es funcional, temporal y provisional
porque solo la tienen los altos funcionarios de la Iglesia Católica que residen en ella y sus familiares, y una vez cesen funciones, reaparece su nacionalidad original. Sus servicios públicos, a su vez, dependen en su gran mayoría del Estado italiano, pero en el plano internacional tiene plena capacidad jurídica. La Santa Sede y la Ciudad del Vaticano constituyen una unión personal porque están representadas ambas por el Papa, el sumo pontífice soberano del Estado y de la Ciudad del Vaticano. Tiene la plenitud de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Ahora, mucho se ha discutido acerca si es cierto que la Santa Sede tiene la capacidad jurídica o no. Pero dejando a un lado esta discusión académica, en la práctica, tanto la Santa Sede como la Ciudad del Vaticano sí ejercen funciones como la mayoría de los estados. Por eso se le confiere a ambas, a la Santa Sede y a la Ciudad del Vaticano, el estatus de sujeto de derecho internacional atípico. ¿Y por qué les digo atípico? Porque es una capacidad limitada para asuntos espirituales, de manera que no hacen parte de la Organización de las Naciones Unidas. O sea, no está reconocida por la nación de las Naciones, la Organización de las Naciones Unidas. Ahora, hay otro sujeto que es la Orden Soberana de Malta. Esta tiene una característica religiosa militar y fue creada por ahí del año 1042. El objetivo fue fundar el Hospital San Juan de Jerusalén. Cuando San Juan de Jerusalén cae en manos de los infieles, los caballeros de la orden emigran a Chipre y se convierten en una especie de Cruz Roja medieval para socorrer a los expedicionarios cristianos que iban a Tierra Santa. Realmente esta Sagrada Orden de Malta no es un estado, tampoco es una institución religiosa, únicamente es una organización cuya finalidad es la defensa de la fe católica. Hay una sentencia cardenalicia del 24 de enero de 1953 que dice, que concluye que se trata de una orden religiosa que depende de la Santa Sede y la regula el derecho canónico. La Santa Sede confiere a la orden una amplia autonomía, lo cual le permite adquirir obligaciones y exigir derechos de carácter internacional frente a 15 estados. Personalmente, considero que no debería de considerarse sujeto de derecho internacional, sino simplemente de una orden religiosa de la Santa Sede. Ahora, los beligerantes o insurrectos son estas personas rebeldes que controlan gran parte del territorio del Estado y establecen sobre él cierta organización o ejercen un efecto de dominio efectivo. La existencia de la beligerancia envuelve las circunstancias de que se aplica a la contienda civil las normas de derecho internacional en lo que refiere al derecho de guerra y la neutralidad y el derecho internacional humanitario contenido en la Convención de Ginebra de 1949 y sus dos protocolos adicionales. De acuerdo a este protocolo segundo de Ginebra de 1977, que trata sobre los conflictos armados no internacionales, o sea, a los internos, se da el carácter de beligerante, sea por el mismo Estado que esté en conflicto o por terceros estados, cuando los rebeldes reúnen cuatro características: que el grupo sea organizado y actúe bajo dirección de un mando responsable, que utilicen símbolos distintivos, que el grupo ejerza sobre una parte importante del territorio un control total y efectivo, y por último, que este grupo aplique las disposiciones del protocolo segundo sobre derecho internacional humanitario. El reconocimiento de parte de los terceros estados o del estado donde está el conflicto es discrecional, o sea, pueden seguir tratando de manera exclusiva con el gobierno central como único reconocido, pero en caso de reconocimiento deben contar con dichos requisitos para evitar que el reconocimiento sea prematuro. Ahora, en cuanto a sus efectos de reconocimiento, si es hecho por terceros estados, esto debe de mantenerse neutral ante el Estado central y el grupo beligerante. Y el Estado central, el Estado donde se crea el conflicto, queda libre de toda responsabilidad por los actos que se cometa en la zona dominada por los rebeldes. El estatus que se les reconoce a los beligerantes desaparece con la terminación de la guerra civil, es decir, cuando la insurrección ya es vencida. Ahora,
Vamos a hablar del individuo como sujeto del derecho internacional. Para que exista esta subjetividad, necesita que haya legitimidad activa para reclamar el incumplimiento de un derecho y la legitimación pasiva para sufrir los efectos por tal incumplimiento. Es decir, el individuo tiene una subjetividad activa y una subjetividad pasiva. La subjetividad activa es la posibilidad de reclamar por violación de una norma ante los organismos internacionales o ante los diferentes estados en lo que determina la subjetividad o capacidad internacional activa. Actualmente, el particular no puede dirigir una reclamación directa en la esfera internacional contra un Estado autor de un hecho ilícito, ni puede llevarlo ante una jurisdicción u otro órgano internacional. En caso de que un extranjero es víctima de una violación de su derecho, no puede reclamarla directamente ante el Estado infractor. Por eso existen ciertos instrumentos jurídicos en donde establece más o menos o sea, son tribunales, son especiales. Está la Convención de Montego Bay, la Convención Europea de los Derechos del Hombre, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, está la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la Corte Interamericana, los Estados miembros de la OEA propiamente. Es decir, el derecho internacional actúa o solo reconoce a los estados como sujetos activos de derecho y solo como excepción va a permitir el acceso directo de la persona humana ante alguna de estas instancias internacionales que les dije, sobre todo en aspectos relacionados con la tutela de los derechos humanos. Pero la subjetividad pasiva del individuo equivale a la responsabilidad internacional del individuo por los delitos internacionales en sentido propio, para lo cual se debe estudiar el trato de la justicia internacional a la persona humana. ¿Por qué? Porque se constituye como un sujeto pasivo del derecho internacional. Y aquí vamos a observar un poquito sobre el campo del derecho penal. ¿Qué les quiero decir? Hay responsabilidad internacional de las personas por la comisión de delitos internacionales. Sin embargo, no existe una jurisdicción especial para juzgar esta clase de delitos. El derecho internacional faculta a los estados para que juzguen independientemente de la nacionalidad de las personas y de acuerdo al derecho internacional interno las conductas delictivas como son la piratería marítima y aérea, genocidio, crímenes de guerra, discriminación racial, el apartheid, esclavitud, servidumbre, trabajo forzoso e instituciones y prácticas análogas o tráfico de estupefacientes. Bien, las organizaciones internacionales son otros sujetos del derecho internacional público porque son creados por medio de un tratado con la finalidad de gestionar intereses colectivos de un grupo de estados o de la comunidad internacional. Son creados por tratados internacionales integrados como sujeto de derecho internacional generalmente por estados y gozan de personalidad jurídica propia. La Convención de Viena de marzo de 1986 les confiere capacidad a las organizaciones internacionales de origen gubernamental para suscribir tratados internacionales entre ellas y con otros estados, de lo cual se deduce que esta organización tiene personería jurídica internacional, aunque limita el acto de su creación. Los antecedentes de estas organizaciones lo constituyen las federaciones religiosas políticas de carácter regional, pero fue en el siglo XX apenas donde se logra consolidar una organización mundial cuando se extingue la Sociedad de Naciones y se crea la Organización de las Naciones Unidas. Eso es todo por el momento sobre sujetos. Gracias.